Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Se llama El Enigma Extraterrestre, Cavernas y Santuarios en México. Tenemos muy en cuenta que este tema del mundo intraterrestre, tal vez hay mucha información, pero en el mundo es poco difundida, con su seriedad, con evidencias, y sobre todo empezamos a tener en cuenta un contexto internacional. Pero ¿cuándo sucedería ese despertar de estos mundos en nuestro propio país? Es algo que a través de 25 años estoy viviendo la investigación, y 8 años cumplidos, ¿no? Pues ya viviendo la experiencia de contacto extraterrestre. No solamente he tenido los avistamientos desde pequeño, sino a través de toda esta experiencia me he tratado de cuestionar, he tratado de investigar y ahora soy un explorador. He tenido ciertas fases para poder cuestionar y sobre todo verificar. Hace rato escuchábamos la ponencia anterior y me parece que hay que ser muy puntual en estos temas. Son temas muy delicados, pero no es un dogma de fe. No estamos obligados a creerlo. Pero si nosotros podemos tener las evidencias tangibles y no solamente el testimonio de alguien que está enfrente de ustedes, me parece que si se conjuntan estos dos elementos, testimonio e información precisa, me parece que vamos a tener más claridad en este tema para que cada uno de ustedes tenga las mayores certezas. Y no solamente sea una charla, sino que algo toque sus corazones, porque la investigación es una parte, las evidencias también, pero si el mensaje les puede servir de algo, me parece que ustedes se van a llevar a casa algo mucho mayor. Pero no sé, me parece que sí nos vamos a cambiar. Pero bueno, como les menciono, es un tema un poco más delicado, y si ustedes en lo que hacemos el cambio desean hacer alguna pregunta, vamos a empezar al revés, vamos a romper tal vez esta dinámica. Si ustedes tienen alguna pregunta, podemos ir indagando. Bueno, ahí tú estás presentando algo de un museo de un padre en Perú, ¿no? El padre Crespi. Eso es en el Ecuador. Esas tablillas precisamente son las que se registraron y se llevaron ante notario público por un investigador húngaro-argentino que fue Juan Moritz. Él pues investigó en su natal Hungría un idioma muy especial, que es una lengua muerta, que es el magiar. Él investigó que en estos territorios de América había un lugar donde se hablaba esa lengua y la encontró en el Ecuador. Fue a estos lugares, se encontró con los nativos, los indios Shuar, y curiosamente lo recibieron increíblemente porque él hablaba magiar y le dieron autorización a entrar a ese mundo intraterrestre para encontrar esas grandes galerías que pudo fotografiar, lo pudo registrar ante notario público, que curiosamente, más adelante les mostraré, llamó la atención del Servicio Secreto Británico, que en 1976 llevó a Neil Armstrong a dirigir una expedición ecuatoriana británica y tal vez pues a encontrar muchos de estos vestigios que nunca se supo si realmente lo sacaron, y tal vez Neil Armstrong se quedó con ese secreto. Pero hay algo muy especial que les voy a mostrar con claridad, que en México también tenemos ese tipo de santuarios, tenemos ese tipo de mensajes, y pues México tiene que aportar también muchas cosas al mundo. He tenido ese contacto con seres intraterrestres, pero me parece que no solamente la vivencia de una persona puede aportar algo. O sea, es un conjunto de elementos que nos va a dar que si nosotros comenzamos a descubrir ese otro mundo, vamos a tener mucho más respuesta de por qué estos seres nos están visitando, por qué están entre nosotros y sobre todo hacia dónde va la raza humana. Me parece que es un mensaje positivo de alternativa que debemos de empezar a desmenuzar ahora en México. Sí, realmente los seres intraterrestres tienen que ver con el tema del contacto extraterrestre, la vida inteligente, porque si estos seres ya tenemos en cuenta que nos han venido visitando
desde tiempos inmemoriales, ellos dejaron descendencia. Está registrado en textos antiguos, uno de ellos, los más representativos, son la Biblia, ¿no? Aquellos hijos de Dios que se reúnen con las hijas de los hombres en el Génesis 6 y tienen esposas, tienen relaciones sexuales con mujeres nativas de la tierra y procrean hijos, los famosos gigantes o reyes de antaño. Ellos tuvieron descendencia, por muchas otras causas, hubo ciertos cataclismos, hay muchas versiones también de ello, cuando se habla de la mítica Atlántida, y esos sobrevivientes, hasta donde yo tengo entendido de esta información, muchos de estos fueron sacerdotes. Esos sacerdotes se refugiaron con toda la información del mundo, como si tuviesen un respaldo de esta información, y de ahí están esperando y vigilando que la humanidad tenga una etapa de madurez para comprender esa relación entre los descendientes, los hijos de las estrellas, y nosotros recobremos una identidad perdida. Ha habido intervención extraterrestre durante milenios, para bien y para mal. Entonces tenemos que empezar a comprender ese paso, tenemos que empezar a tener en cuenta que estos seres extraterrestres en algún momento, en vez de hacernos bien, nos hicieron mal, pero el ser humano tiene el propósito de generar una redención cósmica, como podríamos mencionar. Es decir, el ser humano es una profecía para el universo, y eso lo iremos comentando en su momento. Tenemos que recobrar nuestra identidad. Hemos perdido la memoria. Nuestra identidad es híbrida, es ser parte del universo, pero con un motivo más espiritual. Cuando hablo en el contexto espiritual, debemos de entender que no se trata de ser religiosidad, ¿no? Sino espiritualidad es igual a conciencia. Y si somos conscientes, somos menos manipulables. Y si somos menos manipulables, ¿qué somos? Somos más libres. Entonces, no sé, en cuanto me indiquen. ¿Seres extraterrestres? Bueno, los seres extraterrestres son de muy variadas formas. ¿Qué se necesita para tener un contacto extraterrestre? Y percibirlos. Percibirlo. Simplemente no es nada extraordinario. Me parece que todos somos capaces de poder percibir, ¿no? Solamente que tenemos que predisponer ese contacto, ¿no? Hay muchas formas, de alguna manera. Yo pertenezco a un grupo de contacto que surgió en los años 70 en el Perú. En su momento, como organización, se llamó Grupo Rama. Fue creada por los hermanos Sixto y Carlos Paz Wells. Como vieron en la exposición anterior, es un gran amigo mío. Él es un contactado, él es un gran difusor dentro de todo este tema, y nosotros venimos meditando. Es decir, la meditación es solo apenas una herramienta. Hay muchas personas que si no le tienen miedo al tema, pueden predisponer ese contacto. Entonces, si nosotros realmente nos predisponemos en alguna forma decidida, o sea, podemos verlos, podemos tener un avistamiento. Ellos también tienen un propósito muy especial, pueden contactar con mucha gente. De hecho, también ese es el gran mensaje. Va a llegar un momento y una etapa nueva en donde se van a dejar ver, se van a dejar sentir, vamos a verlos totalmente, pero estamos viviendo todavía un proceso, estamos madurando. Me parece que en el momento más oportuno, que estemos más unidos, realmente cuando el ser humano tome conciencia de que no debe de haber guerras, no debe haber religión, no debe haber esa economía que nos manipula, no debe de haber esa ciencia que solo sirve a algunos cuantos. Entonces, cuando rompamos ese paradigma, ese modelo de pensamiento, y en lo individual, me parece que nos vamos a ir acercando poco a poco para ir percibiéndolos a ellos. Si ya los tenemos en el cielo. ¿Los puede ver? ¿Sí? ¿Los puede ver?
Es que no hay nada extraordinario, no es nada extraordinario, solamente es, de alguna forma, podríamos llamarlo fortuito, pero también esa persona que los percibe tiene una característica especial, es que está abierto, su mente está abierta. Pongámosle esa característica, hay que estar de mente abierta. Y entonces nosotros podremos, es más fácil que ellos se contacten con nosotros que nosotros contactarnos con ellos. Ellos nos buscan de alguna forma, pero no porque seamos especiales, sino porque hay un propósito para aportar algo, un mensaje o algo en específico. Pero me parece que es de lo más normal. No hay una característica extraordinaria. Todos podemos tenerlo. Pero viendo las circunstancias, no sé, es mejor, ¿continuamos aquí? Sí. Y en ese sentido, ¿será fundamental que uno tenga ese contacto con uno mismo para poder contactar con otras entidades? Esa es una característica muy, muy especial. Por eso, si uno está abierto de mente, ¿no? Si uno está predispuesto, uno está con uno mismo, entonces también uno apertura esa capacidad. Muchas de las personas que se podría decir están abiertas de corazón es porque están en contacto consigo mismo. Y estos seres, la mayor parte, porque como hemos mencionado, no todos los extraterrestres al 100% son buenos, por llamarlo de alguna forma, pero la mayor parte que está al encuentro con la humanidad tiene las mejores intenciones, porque si no, por sentido común, no estaríamos presentes aquí. Hay mucha mentira por internet acerca de las conspiraciones de que nos vienen a hacer experimentos o realmente nos están abduciendo. O sea, me parece que hay que filtrar muchas cosas. Hay un mensaje mucho más positivo que pues, yo les quiero mostrar. Pues la siguiente, por favor. Bueno, el contexto del contacto extraterrestre tiene que ver con lo que les mencionaba. El ser humano es parte de una profecía, es parte de un elemento de última creación en el universo. Y es por eso que he titulado esta charla Más allá de nuestro pasado extraterrestre. La siguiente. Nosotros tenemos en cuenta que hace miles de años ya se encuentran estos seres entre nosotros. Hay mucha evidencia, como en Tassili, pinturas rupestres, la siguiente. En África, en Argelia, la siguiente. En la India, la siguiente. En Rusia, ¿no? Hay pinturas rupestres también. Y representaciones también, esto solamente es un dibujo, de ese contacto que tuvieron también nuestros ancestros, los mayas. Ahí vamos parando. Tenemos también esta parte de la iconografía contemporánea, pues en donde se registra también pues, esta posibilidad de mezclar incluso con la propia religión los avistamientos ovnis con la religión. Por ejemplo, aquí en las pinturas, el milagro de la nieve de Masolino de Panicale, pues observamos el retorno de Jesús, pero curiosamente el diseño nos empieza a mostrar como aparentes naves. La siguiente. Como les menciono, uno de los factores más importantes para ir comprendiendo lo que es el fenómeno ovni o extraterrestre vendría a ser el contacto extraterrestre, lo que es el puente. Es decir, estos seres extraterrestres se acercan a ciertas personas como un proceso de avance o de avanzada para ir llegando a más personas con un mensaje positivo. El contacto también se muestra con algunas personas sensitivas, como lo mencionaba. Las personas sensitivas o abiertas del corazón también, pues pueden ser los artistas, las personas que tienen ese contacto consigo misma y son creativos. Aquí está un claro ejemplo de Benjamín Solari Parravicini, que es un contactado, un sensitivo, quien realizó profecías entre los años 30 a los 70, ¿no? Los dibujos proféticos, pero aquí tenemos en cuenta que esa era ovni que nos han planteado por mucho tiempo, que a partir de finales de los años 40 se manifestaban los primeros personajes que tenían contacto con seres extraterrestres, pues no, pues ya en los años 30 también Benjamín Solari Parravicini, este sensitivo y artista plástico, ya tenía contacto con seres extraterrestres. Él realizaba estas primeras impresiones en el año 38,
con esos contactos de seres con Ganímedes, unas de estas civilizaciones que tienen sus bases en una luna de Júpiter. Para los seres extraterrestres con los que contactamos, este grupo se llama Morlen. Nosotros lo conocemos como Ganímedes. Hay este tipo de psicografías como: en los mares serán invadidos por seres de otros mundos, llegarán en sus barquillas anfibias, llegarán a la tierra para que Ganímedes y su gemelo Europa, algas, se lleven a cabo como alimentación. Es decir, ya nos empezaba a mostrar ese contacto con posteriores historias más contemporáneas, pero relacionadas a ese mundo muy cercano a nosotros. La siguiente. Pues bien, aquí tenemos, como les mencionaba, los primeros contactados, ¿no? Los primeros testigos en los años 40, a finales del 1947, con Kenneth Arnold, o que sería el famoso George Adamski, ¿no? Que también ese caso llevó a analizar a nada más que al psicólogo Carl Jung. Este libro lo pueden buscar por internet, sobre las cosas que se ven en el cielo. Es donde se analiza el fenómeno ovni dentro de la psicología. Por eso menciono que, lejos de ver este tema del contacto extraterrestre u ovni, debemos de marcarlo con hechos, con realidades, con un análisis justo y preciso. La siguiente. Ahora bien, lo más importante de este tema es que lo comencemos a desmenuzar, que lo empecemos a analizar. Hasta el momento, también el fenómeno ovni es un paradigma, es un modelo de pensamiento que nos ha llevado desde los avistamientos hasta las conspiraciones. La siguiente. Nos estamos enfrentando entonces ante ello a un fenómeno ideológico y, ante todo, político y militar. ¿Por qué? Porque ya en los años 40 se tenían también este tipo de avistamientos sobre la Casa Blanca allá en Estados Unidos, lo cual provoca una grave sensibilidad ante los gobiernos porque está violando el espacio aéreo. Es algo inexplicable. La siguiente. Ahora bien, una antes. Nos vamos rápido, pero no tanto. Nos enfrentamos también a un fenómeno económico, religioso, científico. El político entra dentro de lo militar. La siguiente. Noticias tan importantes como en el Foro Económico de Davos, Suiza, ¿no? Ya este fenómeno del contacto extraterrestre o la presencia está afectando nuestra vida cotidiana. Aquí por primera vez se debate en un foro económico el posible contacto con extraterrestres. ¿Y por qué la importancia en un foro económico y tratar este tema dentro de este paradigma? Porque si estos seres extraterrestres nos pueden demostrar que no necesitamos una estructura económica, ¿no?, que nos empiece a dividir, entonces cambia nuestro esquema. Ya no necesitamos eso. Estamos pasando a otra conciencia. La siguiente. ¿Qué decir de la religión? La existencia de extraterrestres no afectaría la fe. En el 2008, José Gabriel Funes, que es el director de esta parte astronómica del Vaticano, estaba manifestando este tipo de noticias. La siguiente. Incluso, hacer un breve espacio, también el mismo Vaticano había creado una comisión para el estudio del fenómeno extraterrestre, creado por Corrado Balducci. Corrado Balducci también tuvo el atrevimiento de crear esta frase: ángeles ayer, extraterrestres hoy. Es decir, la religión también estaba dando un paso muy importante para comprender este fenómeno de acercamiento. En la cuestión política también tenemos un cambio. En la anterior, por favor. Porque entre Estados Unidos y Rusia existe también esa carrera de información. Rusia en algún momento pediría a Estados Unidos que se desclasificara información, pero hasta el momento ninguno de los dos lo ha hecho. Se ha filtrado información, es cierto, pero me parece que los chinos van a ganar esta batalla porque también tienen mucha evidencia. La siguiente. Vamos a ir un poquito corriendo por el tiempo, pero vamos a ir comprendiendo este tema ahora, de lo económico a lo político. Está llevando a las grandes potencias en esa rivalidad de llevar
a esas desclasificaciones de información del tema OVNI. Y les mencionaba que no va a ser ni Rusia ni Estados Unidos, sino que les puedo asegurar que los chinos están muy avanzados en este tema. Pues bien, también les menciono que en la ciencia está siendo afectada porque ya los científicos como Stephen Hawking, ¿no?, este cerebro que menciona que perfectamente es racional asumir que existe vida inteligente fuera de la Tierra, pero él manifiesta también un detalle importante, que no deberíamos de acercarnos a estas inteligencias. ¿Por qué? Porque tal vez sucedería como en la época de la conquista, es decir, pues habría un colonizaje o alguna intervención extraterrestre. Si los aliens nos visitan, las consecuencias serían similares a la conquista en América. Eso es lo que decía hace apenas unos meses Stephen Hawking, pero para él el tema ha cambiado, porque le han donado una cierta cantidad de millones de dólares precisamente para buscar vida inteligente extraterrestre. O los buscamos o no los buscamos. Me parece que hay intereses detrás de ello. Aquí les muestro unas gráficas, unas representaciones de los seres extraterrestres con los cuales estamos contactando, ¿no? Aquí, pues como les he dicho, son de las más variadas formas, o sea, son antropomorfos, son como nosotros. Hay seres de las Pléyades, seres de Venus, seres de Orión o seres de otra galaxia como Silox, que es Andrómeda. Esta es una fotografía real de los años 80. Es un ser llamado Mardox de Andrómeda, de esta periferia, de un lugar llamado Silox, con el cual he tenido contacto y sobre todo muy cercano aquí a ustedes en el Valle de las Siete Luminarias. A mí me ocurrió ese enfrentamiento de una forma holográfica, aún no ha sido de una forma física, pero ellos se manifiestan de las más diversas formas. Este extraterrestre pues fue fotografiado y pues salió en una revista en los años 80, como menciono, en la revista Oiga. Se le hicieron los análisis pertinentes y pues es una fotografía real. Ahora bien, los extraterrestres, por lo menos dentro de mi experiencia, del grupo de contacto, hay ciertas etapas que debemos ir comprendiendo. La primera etapa es la preparación, que consiste en estimular a las personas, lo que me preguntaban hace un momento, para participar en una comunicación y sensibilizando, abriendo nuestra mente, ¿no? Es decir, los avistamientos. Aquí son fotografías que he tomado yo, esto es en Malinalco. Aquí, obviamente por la claridad, aquí ya hago las ampliaciones. Ahora bien, la segunda etapa son las experiencias interdimensionales. En el grupo de contacto al cual pertenezco y que se ha difundido por todo el mundo, ha proporcionado también términos muy específicos como los llamados sendras o portales dimensionales. En esta fase se demuestra que el contacto es real y se puede comprobar. Esta es una de las representaciones de cómo se vería un sendra y la manifestación pues dentro de estos seres, en donde dentro de estos portales uno puede teletransportarse, puede vivir un acercamiento con ellos, puede estar en su base orbital o dentro de una nave. El propósito es proporcionar información. De esto tuve una experiencia en 2008 en Mexicali, de haber vivido este tipo de teletransportación en un sendra. Pero obviamente, como les menciono, eso solamente es un testimonio. Hay fotografías de sendras también. La información y el conocimiento, otra de estas etapas, la recepción de información justificada pues hacia el contacto, conforma una importancia muy especial. Nosotros la recibimos a través de mensajes psicográficos, la telepatía, y estos pensamientos se pueden ir canalizando y transcribiendo, la escritura automática. Es la forma en cómo al menos recibimos estos mensajes. Ahora bien, también existe la práctica, porque no solamente es un mensaje y decir que estamos contactando, sino que esa información nos debe de servir de alguna forma en nuestra vida diaria. Como les menciono, pertenezco a un grupo de contacto, meditamos, hacemos prácticas de irradiación al planeta
y nosotros podemos ir aportando hacia una conexión con nuestro propio planeta. Debemos de recobrar ese sentido también con la naturaleza y conectarnos con el espíritu planetario. La segunda etapa se vería consolidada para terminar la estructura, que ese es un paso muy importante. Me parece que debemos de desmenuzar también la conformación de grupos, y en los grupos regularmente hay dominio y hay discordia. Es por eso que estos seres extraterrestres mencionan que primero nos agrupemos y posteriormente creemos equipo, es decir, sumar todas las capacidades y potenciales que nos ayuden a tener una dinámica mejor como seres humanos. Estamos entrando a terminar de ser grupos, ¿no? Y dejar ese poderío, esos intereses. Y la última fase, que es vivir la propia experiencia. ¿Y qué me deja esa experiencia de contacto en mi vida cotidiana? Pues también enmarca también el paso hacia otro tema tan importante, que es no solo el contacto con seres extraterrestres, sino con seres intraterrestres, aquellos descendientes, aquellos hijos de los señores de las estrellas, como decían los mayas. Y esas entidades que se encuentran en las cavernas, pues se llamó en algún momento en el mundo esotérico o espiritual la Gran Hermandad Blanca. Ese proceso de guardianes y vigilantes de la humanidad que, como mencionaba, después de ese cataclismo que sucedió hace más de 12,000 años del tema de la Atlántida, pues estos seres recobraron toda la información, todos esos archivos, como una copia de respaldo para que en algún momento la humanidad accesara de una forma responsable y tomara las mejores decisiones para su futuro. Esto nos llevó a indagar en todo el mundo esas altas montañas, cuevas y cavernas. Aquí es la representación de una pintura de Nikolai Roerich, un filósofo, arqueólogo, místico ruso, que tuvo ese contacto con estos seres intraterrestres, pero sobre todo hablando de un tema espiritual. Y ese tema espiritual es casi un camino que nos llevó a recorrer lugares extraordinarios. Aquí ustedes pueden ver esta fotografía de una expedición a la cual estos seres nos invitaron a un grupo de personas a visitar la selva del Paititi en el 2008. La selva del Paititi es demasiado peligrosa, necesitamos un permiso de las autoridades, un registro de que entramos bajo nuestro propio riesgo. Pero si nosotros estamos avalados por estas entidades, pues tenemos ciertas corroboraciones para encontrar e ir en búsqueda de ese encuentro con ellos, pero también de este tipo de informaciones que, como les mencionaba en la charla, en las preguntas, Juan Morix, ese húngaro argentino, pues pudo encontrar en la Cueva de los Tallos, en el Ecuador, este tipo de planchas metálicas que también inspiraron pues la búsqueda de estas religiones como los mormones, que también tienen esta historia de Joseph Smith, donde el ángel Moroni le proporciona unas planchas metálicas. Pues qué curioso que Neil Armstrong también haya conocido esas historias y haya sido financiado por estas filosofías o estas religiones para ir en búsqueda de este mundo subterráneo en 1976. Ahora bien, los seres extraterrestres dentro de estas comunicaciones nos han planteado también una historia o una cosmogonía que habría que ir comprendiendo. Nosotros nos desarrollamos no solo en esta vida material, sino también nos desplazamos en 3 universos paralelos, que sería el universo espiritual, el universo mental y el universo físico denso donde nos encontramos nosotros. Pero esos 3 universos también se mueven en otras 7 dimensiones, y la ciencia ya está hablando de esto. Nuestro universo tendría 6 dimensiones ocultas. Un modelo establece patrones numéricos del 3 y el 7 para la evolución cósmica. Es decir, no solamente somos materia, no evolucionamos como materia, sino evolucionamos también como energía, pero de acuerdo a ciertos procesos. Pues bien, los seres extraterrestres nos han manifestado que nosotros somos parte de una última creación en el universo, que somos una ingeniería genética, pero no como conejillos de India, sino somos como bebés de probeta.
nosotros vamos a aportar experiencia al universo, porque si somos una creación del universo espiritual al mental, y el mental nos ha creado a nosotros lo que conocemos como Dios, y esto suena muy fuerte, nuestro Dios intermedio es la mente universal, la mente creadora. El mismo astronauta Edgar Mitchell y otros astronautas habían mencionado que ellos habían registrado ese sentimiento de una creación, de una mente universal allá en el cosmos. Pues bien, pues nosotros somos parte de esa generación híbrida, de esa experimentación. Ahora bien, no es solamente lo que nos dicen los seres extraterrestres, sino también los científicos están hablando. Los premios Nobel, Francis Crick y James Watson, estarían manifestando como los premios Nobel de pues toda esta investigación del genoma humano, pues que nosotros somos parte de una ingeniería genética extraterrestre. ¿Qué decir de un científico también renombrado como Paul Davies, que también hablaría de un tema tan controvertido como son los viajes en el tiempo? Pues aquel físico pues diría que en nuestro ADN podría encontrarse un copyright extraterrestre. El físico plantea que nuestro propio ADN podría ser un escondite de una supuesta civilización extraterrestre. Eso es lo que está hablando la ciencia. ¿Qué decir de Richard Dawkins? Pues un etnólogo, biólogo, que se atreve a decir al mundo que él acepta que la vida pudo haber sido sembrada por una civilización extraterrestre. La versión más cercana y autorizada del origen del ser humano es la de África. Toda esta circunstancia de desarrollo de los homínidos nos lleva del Neandertal hasta el Sapiens. Pero como todos sabemos, existe un hueco, lo que le llaman el eslabón perdido. Ese eslabón perdido se debe de encontrar en estas raíces extraterrestres. Pero ahora bien, en esta parte de Sapiens, pues en esta teoría de África, pues tenemos la raza negra, la raza originaria del planeta. Y todo empezando a datar en algunos textos esotéricos también, como de Madame Blavatsky en la Teosofía, cuando nos hablan de estos continentes perdidos también, como sería la Lemuria y Mu, que se ha confundido tanto. Mu se encuentra en el Océano Pacífico y la Lemuria se encuentra en el Océano Índico. Aquí tenemos a Madame Blavatsky cuando pues en esos textos pues ya se mencionaba ese nombre de Lemuria. Esto en 1988, en estas publicaciones que ustedes pueden encontrar de la doctrina secreta. Pero déjenme decirles que no solamente existe esa experimentación en la raza negra, sino también se experimentó en la raza blanca, en la raza área, que llevó nada más y nada menos que a este personaje como Hitler a ir en búsqueda de esa raza pura también, esa raza blanca. Ahora bien, la contraparte, Nikolai Roerich también buscó esos indicios de estas entidades biológicas humanas de la raza área y las encontró y tuvo contacto allá en Shambhala. Pero la ciencia tiene otra sorpresa, pues ya en el 2013 ya encontrábamos este tipo de noticias. Encuentran los posibles restos de una cría híbrida humana neandertal. ¿En dónde? En Desinova, sobre unas cavernas ubicadas en el macizo del Altai. ¿En dónde? En Rusia. Pues Nikolai Roerich buscó y encontró esos vestigios de estas civilizaciones perdidas en Rusia. Ahora bien, también unos de los descendientes del Altai y de estas razas puras, pues serían los tibetanos, que tanta relación tienen con México y con América, ¿no? El secreto de la resistencia a las alturas de los tibetanos se esconde en sus genes decinovianos. Pero México también tiene una relación muy importante con los tibetanos. Ya bien, les mencionaba que nosotros somos parte de una hibridación también, no solamente como un experimento genético, sino también de una hibridación y de un mestizaje. En algún momento los seres extraterrestres se mezclaron con los humanos. Y les mencionaba también, pues que en la Biblia y en algunos otros textos apócrifos que no registra la Iglesia, pues en el libro de los vigilantes de Enoch, y eso también
lo pueden ustedes buscar, pues es como una de esas bases de lo que habla la Biblia, ¿no? Donde incluso se dicen los nombres de los seres extraterrestres. En el libro de Enoch, que describo los vigilantes, ustedes pueden encontrar a 200 ángeles que aterrizan en el monte Hermón. Y esos vigilantes, como dice el capítulo 6 de Génesis, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron cuantas de ellas y procrearon hijos. Y así se generaron y se gestaron los reyes de antaño, los gigantes, los famosos Nefilim. Ahora bien, estos Nefilim, estas civilizaciones de gigantes, fueron llevados y aislados en una isla mítica que todos también conocemos, ubicada en el mar que lleva su nombre, la Atlántida. Pues la Atlántida pues está registrada también por los griegos, ¿no? En el Timeo y en el Críteas de Sócrates, pues son estas versiones egipcias que su abuelo de Sócrates pues le describía, y fue como se conoció pues aquel continente perdido. Aquellos gigantes que sí existieron, aquellos gigantes que registra la Sumeria, que registra Egipto, que incluso también aquí en México también se registran en algunos códices, como este códice en donde dice, donde podemos observar, tenga en cuenta que el gigante tiene un nombre en el texto, ¿no? O sea, es decir, los gigantes Okenametzin, aquí les mencionan los Kinametzin. Algún guardián de tradición con el cual yo tuve también oportunidad, él les llamaba los Kenametzin, ¿no? Uno de los antiguos. Por muchas razones y muchas versiones sabemos que tal vez por una guerra, tal vez un cambio climático, pues provocó este gran diluvio universal para poder pues destruir pues estos continentes, llevarlos a esta grave inundación. Y les mencionaba algo muy importante. Estos seres intraterrestres, estos sobrevivientes, eran sacerdotes. Fueron los que supieron visualizar que esto iba a suceder. Y hecho, nosotros en esta época actual estamos viviendo ese mismo tipo de punto de quiebre. Los seres de la Atlántida eran en algún momento muy dependientes de los seres extraterrestres, formaron mucha tecnología, pero no supieron ver las consecuencias. Y me parece que en la actualidad nosotros estamos en ese momento. No estamos teniendo conciencia y control de la propia tecnología, que en algún momento nos puede llevar a la misma catástrofe o a la autodestrucción. Es por ello que estos sacerdotes se refugiaron en cavernas, en las altas montañas o en cavernas, resguardando esa información. Esa información se la han dado a los guardianes de tradición. Son enseñanzas esotéricas, ocultas, herméticas, para que nosotros valoremos el mundo de la cocreación, el mundo del bien común y de la paz, que es algo muy importante para poder gestarlo en nuestros tiempos. Muchos de estos sacerdotes fueron como Quetzalcóatl, Viracocha, Merlín, Tote de Atlante, Amaru Muru en Bolivia. Vemos que este mundo extraterrestre en algún momento se escribió acerca de él con Julio Verne. Una de estas, podríamos marcar que era una de estas profecías como el viaje a la luna, que ya se cumplió. Me parece que estamos viviendo momentos tan importantes porque el viaje al centro de la Tierra está por cumplirse cuando empezamos a conocer este mundo intraterrestre. Ya versiones como el almirante Richard L. Byrd mencionaba en sus investigaciones en la Antártida, que había este mundo intraterrestre. Él hizo algunas investigaciones, movilizó a la Marina norteamericana, y de ahí surgieron también algunas versiones equivocadas acerca de lo que es la Tierra hueca. Y ustedes pueden checarlo por internet. Por eso menciono que lo de internet debemos de filtrarlo mucho. Debemos ir a otras fuentes, a libros concisos, tangibles, porque en internet tenemos muchas versiones. Pues bien, aquí tenemos la verdadera estructura de la Tierra, que tiene un núcleo, un manto y la superficie, no es hueca. Tiene cavidades, como si fuese un queso gruyère. Y es en esos lugares donde estos seres
de diferentes formas se manifiestan y están proporcionando muchísima información. Ahora bien, ¿cuál es la información que les importa a los seres extraterrestres? Pues es la experiencia del ser humano. Nosotros, y como seres humanos, tenemos un código genético. La ciencia ha mencionado que del 3 al 4% es lo que nos da las características como seres humanos, ese registro. Y ese 96-97%, la ciencia había dicho que era gen basura, que no sabían qué función tenía. Pues bien, ahora vemos que la ciencia puede crear ADN artificial. Y ustedes pueden ver esta noticia de la BBC. Investigadores del Instituto Europeo en Bioinformática pues demostraron que es posible guardar textos, imágenes y sonidos en la molécula de la vida. Es decir, nuestro ADN es una cápsula de tiempo, pero también como experiencia guarda lo que podríamos llamar esa conciencia crística. Es el gen crístico. En algún momento la experiencia que dio ese primer paso fue la del Maestro Jesús. Esa experiencia de amor, de perdón, que lo llevó incluso a resucitar, a volver a la vida. Pero también el ejemplo que debemos de seguir de este personaje es que si en algún momento él perdonó ciertas circunstancias en la tierra, nosotros también va a llegar el momento en que vamos a perdonar a nuestros hermanos mayores, porque como he mencionado, si en algún momento ellos cometieron errores, pues nosotros vamos a resarcir esos errores con nuestra propia experiencia. En algún momento, después de este caos de la Atlántida, para recobrar ese orden, llegaron 33 civilizaciones dentro de nuestro sistema. Esos seres, esos 33, por lo menos una de esas civilizaciones se comportó como un disidente, creó guerras y fueron los Oriones, las famosas guerras de Orión. Y esos seres extraterrestres se les quitó de esta organización de 33 entidades de luz y quedó vacante una. Solamente quedaron 32, que son los seres que llegaron a Mongolia, a Shambhala, a instaurar esa mítica fraternidad de hermandad blanca, como menciono. Y el número 33, cuando la humanidad madure, va a ser colocada como esa fraternidad número 33. Ustedes saben que este número 33, dentro de algunas filosofías, es muy importante y muy simbólico. Pues bueno, aquí les muestro lo que es Shambhala, el lugar donde llegó una gran nave con estos 32 seres para restablecer el orden y vigilar a través de ese conocimiento, irlo dando a guardianes de tradición, para que recobráramos la memoria, nuestra identidad, nuestra propia relación con el universo. Los monjes y los lamas mongoles, como Danzan Raghba, pues localizó este gran portal en Mongolia. Mongolia está muy cerca de China y fueron los grandes instructores de los tibetanos, que tanto han venido y puesto su mira en México y en América. Pues bien, esos 32 seres están datados también en la historia. En las tablas esmeraldas de Tod el Atlante, pues se dice, y 32 estaban ahí, los hijos de la luz, que habían venido entre los hombres, buscando la libertad de la esclavitud y de la oscuridad, aquellos que estaban atados a las fuerzas del más allá. Eso lo habla Tod el Atlante en Egipto, pero eso también lo conocían los lamas mongoles, lo conoció Nicolás Roerich y lo representó en muchas de sus pinturas. Y aquí pues podemos observar también el 3, que es una llave, es un mapa, esos 3 universos, el mental, el espiritual, el físico, los 3 tiempos, el presente, pasado y futuro, que eso nos llevaría también un tiempo poderlo analizar. Pues bien, estos seres trajeron una reliquia de Orión, una piedra que se le llamó la piedra de Chintamani, una piedra que se fraccionó en 3, curiosamente. Alguna se pudo guardar allá en Mongolia, otra se le conoció como la Humiña en el Ecuador y otra no se sabe dónde está.
Es curioso ver este tipo de informaciones en los museos de México, que nos puede tal vez hacer intuir que esa piedra, esa otra piedra, pudiese estar en México. No aseguro que esté en México, pero aquí podemos observar uno de los mitos más populares alrededor de la fundación de México. Dice que Huitzilopochtli les dio a los dos grupos de mexicas sendos envoltorios sagrados llamados Tlamaquililli. A unos les tocó una piedra verde. La Umiña, la Chintamani, era una piedra verde. Nos puede hacer intuir que por lo menos, tal vez, alguna vez, esta fracción de piedra estelar estuvo en México. ¿Qué decir de algunos textos de los mayas, ¿no?, hablando de estos seres extraterrestres? Y entonces vinieron los dioses alados, los sabios, los honestos, los que enseñaron la virtud entre nosotros, los que eran la vida en la tierra, bajaron sin número de las estrellas y se establecieron nuevos linajes, aquel mestizaje. Aquí otra parte de esta versión de estos textos mayas, que dice, no eran dioses, eran gigantes, los bajados del cielo, que les llovieron sobre estrellas, los que cuestionan, los que buscan la perfección, los que nos hacen y nos harán resurgir. Es decir, estas civilizaciones, como menciono, habrían dejado un conocimiento muy específico que próximamente estaría saliendo a la luz. ¿Qué decir también estos vestigios como en Colombia, hablar de estos magos blancos, los magos blancos de Mu, que son los muiscas? Viendo esta etimología maya, muiscas en Mu, que vendría siendo el continente de Mu, Ix, que en el maya es mago, y Cas, blanco, es decir, los magos blancos que llegaron de Mu. ¿Qué decir también de las cachinas o los escudos volantes que hablan los indios Hopi en Norteamérica? Hablando de una migración del continente perdido, de Kashkara, hacia los Estados Unidos. Mount Shasta es un lugar intraterrestre muy interesante. Y qué decir también testimonios como Gurdjieff, en donde dice, una leyenda cuenta que túneles conducen a un mundo subterráneo de origen antidiluviano que se encuentra en una cueva de Afganistán o en la zona hindú de Kush, en Shangri-La. Shangri-La es una de las puertas, pero no es Shambhala, es una de las puertas, donde una raza de gran conocimiento, nunca amenazada por guerras del mundo, desarrolló pacíficamente la ciencia, las artes. Su nombre es Agartha. Aquí tenemos a Nikolai Roerich en sus expediciones en Rusia, en el Altai, en Ulan Bator, muy cerca de Mongolia, en donde existe este gran portal, y donde él menciona, existe un relato sobre extraños círculos dibujados en una piedra que indicarían una de las aberturas de Agartha, es decir, a ese mundo de Shambhala. Esto se encuentra en las montañas del Altai, a las faldas de una montaña llamada Beluca. Pero curiosamente esa montaña Beluca, en su significado, dice el lugar de los llegados de Orión. Curioso, el lugar de los llegados de Orión. Benjamín Solari Parravicini, ese psíquico artista que hacía sus psicografías en dibujo, pues ya mencionaba a los seres intraterrestres. Razas extraterrestres regresarán a la Tierra. Ellos se ocuparán ciudades subterráneas que de ellas fueron y aún habitadas por sus naturales aclimatados. Bajarán para restablecer las cumbres fueran superiores a las nuestras, hoy desaparecidas. Se manifestarán en forma telepática. Esta otra, en el final del tiempo, en la hora primera de la hora, de nuevo bajarán a la tierra los astronávegos del ayer. Sus naves serán guardadas en altas cumbres de montañosas regiones dentro de sus ya conocidos cráteres. Ustedes habrán visto esas noticias que en el 2012, pues hay avistamientos ovni e incluso esas naves entran dentro de los cráteres. Entonces se están cumpliendo esas profecías de Solari Parravicini. Expediciones a el Amazonas en Brasil a través de Percival Harrison Fawcett, pues
de quien se inspiraría pues los cineastas para hacer Indiana Jones, pues él también visitó estos lugares, lo que le llaman la tierra o las cuevas del Roncador en Brasil. ¿Para qué? Para ir buscando este tipo de informaciones. Como les digo, tuve la oportunidad de estar en Paititi en 2012, 2010, 2011 se hicieron ciertamente también expediciones. Yo terminé ese ciclo del 2012 con 4 peruanos, 3 mexicanos, a este lugar tan inhóspito que es la selva del Amazonas. No se puede llegar en helicóptero, en avión, en nada. Y aquí la NASA pudo registrar satelitalmente pirámides dentro de la selva superiores en tamaño a las pirámides de Egipto. Aquí me encuentro en la selva del Manu. Tuvimos que viajar 8 horas entre lancha y caminando por lugares inhóspitos de la selva. Aquí está nuestro campamento. Sufrimos caídas, heridas. Este es un muro muy especial, es un muro interdimensional donde se viven experiencias extraordinarias de conexión con ese mundo intraterrestre. Tiene petroglifos, petrograbados, ¿no?, en forma de corazón, donde existen santuarios intraterrestres. Nos han mencionado que siempre encontraremos este tipo de dibujos. Este es el mapa para llegar a Paititi, en donde pues precisamente menciona que solamente aquellas personas que abren su corazón, como aquel artista que entra en contacto con esas otras dimensiones, uno puede accesar estos mundos con el corazón. Y aquí nosotros teníamos pues los avistamientos a pleno día en la selva amazónica, de que estábamos invitados a estar en estos sitios, en donde alguna vez en este sitio, en las expediciones anteriores, tuvieron un encuentro con un ser intraterrestre llamado Alzir. Esta es la característica, con un tocado muy al estilo, pues totalmente egipcio. Y ustedes pueden ver también que ya para el 2012 se encontraban este tipo de noticias, ¿no?, que hallaban un calendario astronómico más antiguo, es decir, no se terminaba la cuenta en el 2012. Pero lo curioso después de toda esta noticia es que los dibujos se parecían a este ser intraterrestre. Vean el tocado de los sacerdotes mayas con el tocado de Alzir, con la misma piedra en su casco. Es decir, estamos hablando de los mismos tipos, incluso de cráneos alargados, porque eran híbridos. Aquí ustedes pueden ver el cráneo de los egipcios, los tocados egipcios, como el mismo ser intraterrestre. Incluso vuelvo a tomar estos mensajes de Benjamín Solari Parravicini, que ustedes pueden ver esta psicografía de los años 60, parecido al Alzir, en donde habla el sacerdote egipcio que conoció la alta matemática de los asteroides y que contribuyó a la construcción de las pirámides. Fue él cuidadosamente dirigido por los astronávegos azules. Nuevamente ese contacto con seres extraterrestres e intraterrestres. También se buscó el mundo intraterrestre en México, ya en textos como Tlacaelel de don Antonio Velasco Piña. Hablaba precisamente de que Tlacaelel, aquel sacerdote, buscaba el mítico Aztlán o el Teoculhuacán, el lugar de las 7 cuevas o el lugar intraterrestre. Aquí tenemos un códice también en donde marca la salida de Aztlán para llegar al Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. La misma tradición oral nos marca 7 cuevas son las que tienen que ser conocidas, 7 los senderos, 7 los caminos del guerrero águila que lo llevarán a Aztlán, a su patria. De acuerdo a esta tradición dice que pues salidos de Aztlán se refugiaron aquí en Victoria de Cortázar, que ya está denominado como el Culiacán o el Teoculhuacán, y recibieron instrucción, y a través de Huitzilopochtli los guió a la tierra prometida, a Tenochtitlan. Conozco a don Uriel Almanza, un profesor rural, que nos llevó a una de estas cuevas y tuvimos este avistamiento. Aquí es una fotografía ampliada y aquí tenemos a don Uriel Almanza.
Pues bien, les mencionaba también que hay una relación íntima y muy importante entre el Tíbet y México, pues hay energías que se trasladaron de los Himalayas hacia América y comenzaron a conectarse esas energías por la cordillera de los Andes. Pues bien, se dice también en esta tradición oral que allá en el Urubamba, en el río Huiltacota, hoy conocido como Urubamba, pues llegaron 7 lamas tibetanos a anclar esas energías en Sudamérica, pero también llegaron aquí a México lamas tibetanos que pertenecen a esa fraternidad oculta, a esa fraternidad de paz, a esa hermandad blanca, y ellos hicieron una estupa entre Tepoztlán y Amatlán. Nosotros estamos como grupo entrando en ese proceso de entrar en contacto, porque ellos serían los guardianes de ese mundo intraterrestre, por lo menos en la parte de México. El año pasado hicimos una expedición a Tepoztlán, ahí di una serie de conferencias, e hicimos una expedición a una de las cavernas de Tepoztlán, muy cerca de Amatlán. No es una entrada intraterrestre, pero hubo manifestaciones intraterrestres. Obtuve mensajes que me decían que íbamos a sentir su presencia y que estábamos cerca de esa estupa, pero que en medida que nosotros nos pudiésemos preparar, íbamos a encontrar esa fraternidad. Aquí les voy a mostrar que posteriormente a ese mensaje telepático que habría recibido, hubo estas manifestaciones. Aquí una especie de luz dentro de la cueva. Aquí la podemos ver mucho más grande. Son entidades de luz que, como menciono, no solamente es el testimonio, sino también estamos documentando los hechos. Vean ustedes esta otra fotografía. Esto no es un flash, ni siquiera es un orb, no es una energía como un orb de estas entidades circulares, sino es una entidad de luz que tiene movimiento. Pues bien, como menciono, hay mucha actividad ovni en los volcanes, y esa actividad ovni también nos registra que entre el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl hay bases intraterrestres. Aquí ustedes pueden ver pues este rostro que se formó en algún momento en el 2008, que se ve como si fuese un rostro extraterrestre. Esto es del lado de Puebla, en Atlisco, cuando no está nevado. Aquí cuando está nevado, ustedes pueden notar ahí los ojos, por lo menos hay una mimetización de algo que representa como algo extraterrestre, como si fuese una máscara, algo así. Pues bien, hemos tenido también mensajes de otros compañeros que nos han llevado a verificar esos lugares intraterrestres en México y sobre todo en el volcán Iztaccíhuatl, y se han cumplido estos mensajes a cabalidad. En ese entonces, mi amigo Ricardo González, que es otro difusor del tema OVNI, recibió este mensaje. Llegó el momento del despertar de la ciudad subterránea de Atzíhuatl, una antigua instalación que se halla emplazada bajo los valles del Popocatépetl y se une por túneles con otros puntos de Puebla, Iztaccíhuatl. Acamparán en su superficie y allí daremos las indicaciones para un viaje a las cavernas que conocen. Obviamente mi amigo es peruano, se retiró a su país y me decía: te quedas con la tarea. Yo tenía una serie de conferencias en Tlaxcala y de pronto me cancelan y pues me quedo libre. Pues conozco a personas del rescate de Puebla, me hablan ese día y me dicen y me invitan a visitar una de las cuevas. Y yo vivo una especie de recuerdo futuro. Por extraño que parezca el término, es un recuerdo futuro. Porque en mi adolescencia, cerca de los 17 años, yo ya había estado en ese lugar, había tenido un déjà vu, es decir, ya sentía que había estado en ese lugar, pero en el 2014, pues ya estando en ese lugar, marcado por estos seres, pues me llevan a un lugar extraordinario, a esta cueva. Esta cueva comúnmente le llaman la cueva del diablo, hay muchísimas cuevas que les denominan así, pero se llama la Puerta del Sol, la Cueva del Sol. Tiene 13 escalones. En las alturas del Iztaccíhuatl,
es una puerta interdimensional, lo pudimos verificar, no solamente como menciona es mi anécdota, es una puerta tallada con 2 círculos enlazados, pues en cuatro partes. Este círculo con estas hendiduras en cruz se le llama cruz rodada. La cruz rodada es un símbolo solar, y donde se encuentra este símbolo es un lugar consagrado, es un lugar de luz. Aquí nosotros dentro de los grupos de contacto hemos aprendido técnicas de relajación, pero también de conexión, palabras de poder, mantras, llaves. Ahí yo experimenté un acercamiento con un ser intraterrestre. Tiene 2 hendiduras para meter las manos y un símbolo para poner la frente. Antes de vivir la experiencia, hay un orb en mi frente, y cuando termino la experiencia, hay un orb en mi coronilla. Ancianos maestros de Bolivia, los aymaras, mencionan que la información se recibe por la coronilla, pero la conexión psíquica se conecta con la glándula pineal. Es muy parecido, como les menciono, a la puerta de Ayumarca. La misma técnica, la misma formación y estructura de puertas interdimensionales. En el Iztaccíhuatl han sucedido cosas extraordinarias que nos marcan esas señales del mundo intraterrestre. Ya en el 2003 aparecían letras hebreas que decían: cráter dragón, parió, parirá. Pues curiosamente, pues tengo amistades muy cercanas, como les menciono, al Rescate Agreste, pero también personas que me ayudan a hacer la difusión, a crear conferencias, y me proporcionaron este tipo de fotografías, donde en el 2014, pues aparecieron nuevamente estas letras. Ya precisamente en el 2003, ya tercer milenio, era precisamente quien daba esa noticia, incluso esa investigación, pero posteriormente, 10 años después, aparecerían nuevamente estas letras, que como ustedes pueden observar, son idénticas. Y curiosamente, lo que en los términos de la ufología, estas esferas llamamos caneplas, que son unas sondas, unas cámaras teledirigidas para monitorear. Pero, ¿qué cantidad de años y sobre todo el tamaño que debe de tener esta formación para que se vea a lo lejos desde Puebla? Les mencionaba que en la Cueva de los Tallos en el Ecuador se han hecho expediciones. En 1969 Juan Morix pues hizo este descenso a la Cueva de los Tallos, encontró pues estructuras muy bien diseñadas, que no son formaciones naturales, sino son creadas por mano humana, o por lo menos parecidos a los humanos. Algunos testimonios, incluso el de Juan Morix, habla de unos pequeños seres que habitan estas galerías, que se llaman los Zunkis o Nuncuis. Él tuvo contacto con ellos, que posiblemente en México los conozcamos como los aluches, como los chaneques, pero son seres terrestres que habitan las cuevas pues de todo el mundo. Esta es la imagen reproducida de un Zunki. Aquí tenemos a Juan Morix y la representación de cómo uno puede percibir a estos seres del mundo intraterrestre. Y toda esta información la pueden ver por internet en un libro que está físico, pero también está en digital, La historia de Juan Morix, escrita por Guillermo Aguirre, a través de la vida de Julio Goyen Aguado, que fue un espeleólogo tan cercano a Juan Morix, ¿no? En donde ustedes pueden revisar todo lo que se encontró en la Cueva de los Tallos. Profundo y lírico se llama. Pues bueno, Julio Goyen Aguado asegura que en esos relatos pues habían encontrado un sarcófago con un cuerpo adentro, que no estaba ni vivo ni muerto, estaba suspendido, animación suspendida. Esta es la recreación. Pues en el libro ustedes podrán encontrar incluso los sentimientos de Julio Goyen Aguado
al ver ese féretro transparente, lúcido, que le proporcionó tantas sensaciones, que le dio mucho sentimiento que hasta lloró, ¿no? Pues también se habla pues, de que en México pues, hay este tipo de yacimientos. Aquí tenemos ya la segunda intervención en la Cueva de los Tallos en 1976, en donde Servicio Secreto Británico hizo esta inmersión junto con Neil Armstrong. Seguramente también esto lo habrán escuchado, que en el 2004 aparentemente espeleólogos turistas británicos se quedaron atrapados en Cuetzalan, Puebla. Pues noticias declaran posteriormente que no eran de la espeleología, sino eran también Servicio Secreto Británico. ¿Qué es lo que les importa a los gobiernos que están buscando no solamente desvirtuar el tema extraterrestre o el contacto, sino que también están buscando los vestigios del mundo intraterrestre? Aquí están las noticias. Los 6 británicos que llevaban más de una semana atrapados en las cuevas de Alpasat, ¿no? Pues no eran espeleólogos, sino eran pues militares. Aquí ustedes tienen las imágenes del día del rescate a los británicos, y esta es una fotografía más actual que tomé en la expedición de hace un año. Esta es la orografía, el mapa interno de la cueva de Alpasat en Cuetzalan, Puebla. Vean cuántos metros de profundidad tiene la cueva, y aquí es donde se quedan atrapados porque se inunda la cueva y en 100 metros pues no podían nadar pues sin oxígeno. Pero bueno, eso sucedió allá. Ahora bien, desde 2011 su servidor estaba recibiendo información de que los santuarios intraterrestres en México estarían por despertar. Esa información no solamente estaría en el mundo, sino que ahora en México iba a despertar ese mundo intraterrestre. Iba a despertar en Tepoztlán, iba a despertar en Cuetzalan, y nosotros recibimos una invitación por estos seres extraterrestres para hacer los primeros acercamientos a recobrar esa información después de los británicos en 2004. Pues en el 2014, pues ya 10 años después, nosotros fuimos invitados por estos seres con confirmaciones. Nosotros la expedición la hicimos en septiembre, yo fui una semana antes y la confirmación estaba en los avistamientos. Siempre pedimos para este tipo de salidas avistamientos programados. Esta es otra fotografía del mismo día, por aquí aparece, pero aquí están las ampliaciones. Las fotografías están también a disposición en la página de Facebook, las originales están ahí en Facebook, Leobardo Peña, _OVNIS Conciencia. Pero estos seres extraterrestres marcaban que México tenía un especial rol, que teníamos que encontrar ese contacto con la misión sagrada de México. ¿Por qué? Porque los ancianos de las comunidades originarias hablarán, y esa será la primera señal que se acerca el gran despertar. Estén atentos, pues su mensaje será profundo y comprometido. Contáctense con el rol de México. Pero yo mencionaba con unos buenos amigos el día de hoy que hablar de los guardianes de tradición es muy delicado. Los guardianes de tradición no son públicos, son muy herméticos, y uno se los encuentra, uno no los busca. Y aquí en Cuetzalan, pues encontramos esos guardianes que nos permitieron y nos dieron la autorización, porque la cueva de Alpasat está sellada, el gobierno la tiene prohibida. Pues nosotros hicimos esa investigación, me entrevisté con don Jaime, que es un guardián de tradición totonaca, y totonaca significa 3 corazón, como la piedra de Chintamani, 3 corazón. Y pues don Miguel, que es el dueño de la finca, que al contarle yo el real propósito por el cual queríamos entrar a esa cueva, pues tocamos también su corazón y pues nos dio el acompañamiento y su autorización. El lugar es selvático. Esta es la cueva, una de las 2 cuevas importantes para encontrar ese mundo subterráneo. Entramos casi 600 metros, escalando, pasando por pequeños túneles,
Realmente ahí me convertí en un explorador, en un espeleólogo. Es una fase muy interesante. Los brazos de las extensiones de los túneles. Aquí está otra fotografía. Teníamos que avanzar y escalar profundidades. Aquí estábamos recibiendo mensajes telepáticos en donde nos marcaban hasta qué sitio teníamos que llegar para no arriesgar nuestra vida, que eso solamente era un acercamiento, que habrán otras oportunidades. En este año vamos a hacer otra expedición, ahora a la cueva de Alpazat, ¿no? Y pues buscando estos vestigios y ese contacto con el mundo intraterrestre. Ese mundo intraterrestre, como menciono, nos va a dar la identidad de quiénes somos, de dónde venimos y de alguna forma hacia dónde vamos con ese conocimiento. Si nosotros adquirimos ese conocimiento de alguna forma filosófico, ese conocimiento que sea aplicado a nuestra vida diaria, realmente vamos a superar nuestros propios errores como humanidad. Ya no estaremos buscando la guerra, la división, la economía, sino tendremos un mundo más social, mucho más pacífico. Y bueno, pues en parte esa es la conferencia que les he mostrado el día de hoy, en donde nosotros realmente formamos parte de un plan muy específico. Debemos de recobrar esa memoria, nuestra identidad, y cuando sepamos eso, mejores seres humanos vamos a crear en este mundo. Muchísimas gracias.